glándula tiroidea, tenga un hipotiroidismo primario a ese nivel. Va a tener menos T3 y T4. Vamos a encontrar el TSH y el TRH elevado, ¿no? En un hipotiroidismo primario, por ejemplo, ¿no? Ahora, imagínense que el hipotiroidismo sea secundario, ya no sea en la tiroides, sino sea en la adenopófisis. Ponle número 2 en la adenopófisis, Jesús. Ahí, claro, ponle 2 ahí. Muy bien, Jesús. Ahí, perfecto. Y ahí le pones también. Ahí es secundario y es en la hipófisis. El control ya no es primario, el control es secundario. El problema, imagínense que es arriba. Vamos a encontrar más bien TSH bajo, ¿no? Ahí ya no le ponga más flechas, Jesús, nos vamos a llenar de flechas. Eso lo vamos a hacer ya cuando hablamos solamente eje tiroideo. Si tenemos un problema, por ejemplo, en la hipófisis, ya va a ser secundario. Y si es secundario, ahí lo que vamos a tener es TSH bajo. Y con TSH bajo también vamos a tener T3 y T4 bajo. Y miren el control, cómo sería la TRH si tenemos TSH bajo. La TRH más bien se elevaría, ¿no? Se elevaría, sería un control distinto, ¿no? Eso lo vamos a hacer, Jesús. No lo remarques más porque eso lo vamos a hacer ya de manera en el mismo eje, ¿no? Y el control terciario sería arriba en la hipófisis. Ponle 3 en el hipotálamo, perdón, en el hipotálamo terciario. ¿Por qué remarco esto? Porque ustedes van a ver que el feedback va en orden jerárquico. El feedback de un problema primario lo corrige el nivel secundario, y del nivel secundario lo corrige el nivel terciario. Y si lo vemos en órdenes, el nivel terciario, ¿no? O sea, el de tercer grado ordena el de segundo grado, y el de segundo grado ordena el de primer grado. Hay una jerarquía en el control endocrino, en el eje, pero justamente hay hormonas o déficit de hormonas que son tan importantes que no es que se salteen esa jerarquía, ¿no? No es que la hormona tiroidea o el cortisol salten esa jerarquía de estimular directamente el hipotálamo, sino que son hormonas que son demasiado importantes en el organismo, ¿no? Que su desbalance va a tener consecuencias metabólicas demasiado importantes, entonces su regulación es más fina, su regulación no puede esperar, se tienen que tomar medidas importantes rápidamente. Es por eso que tanto la hormona tiroidea y el cortisol son un ejemplo claro de un feedback de asa larga o un feedback largo, ¿no? En el cual estimulan directamente al hipotálamo ambas hormonas, ¿no? Listo. Entonces vamos ahora a el eje gonadotropo, ¿no? Haz lo mismo, Jesús, por favor. Puedes poner que el feedback es positivo o negativo. El feedback es negativo, sin embargo la estimulación es positiva. Ponle más. La flechita de más es que la estimulación es positiva. ¿Por qué, doctor? Porque la hormona GnRH estimula positivamente la liberación de LH y FSH en la adenopófisis, por supuesto. Listo. Ahora, ¿a qué van esto? Vamos a ponerle el ovario, que es lo más frecuente. Ovario, ¿no? En el ovario, ¿qué va a producir? Estrógenos. Ponle ahí, estrógenos. Ahí ponle las hormonas, estrógenos y progesterona, ¿no? Y progesterona. Listo. Principalmente estrógenos y progesterona. Los dos en el ovario, ¿no? Estimula la producción de estrógenos y progesterona. Las dos flechitas por estrógenos y progesterona. Pone las dos flechitas hacia el ovario y que ponga estimulen los ejes de estrógenos y progesterona. Exacto. Estrógeno, progesterona. Muy bien. Entonces, las gonadotropinas en el eje, ¿no? Van a estimular ambos el ciclo folicular ovárico, ¿no?
Si nos basamos netamente, por ejemplo, en la FSH, se encarga del reclutamiento folicular, la proliferación de la capa granulosa. Hay una actividad aromatasa importante que hace la FSH para activar los andrógenos en las células de la teca, por ejemplo, en la producción de estrógenos, ¿no? ¿No? Y también se encarga de la selección del folículo dominante. Eso lo vamos a ver específicamente cuando hagamos también eje gonadotropo. Por eso les digo que el eje gonadal es un poco complejo, pero finalmente interviene en la producción de estrógeno, claro. Y la hormona luteinizante, la hormona LH, produce andrógenos que actúan también sobre las células de la teca interna para sintetizar que andrógenos como la androstenediona y la testosterona, precursores de los estrógenos, por ejemplo, y el pico de LH, que es a mitad de ciclo, ¿no? Que podemos entenderlo como una luteinización tras esa fase de ovulación, ¿no? Se forma el cuerpo lúteo. Entonces, las dos estimulan en el ovario la producción de estrógenos y progesterona, ¿no? Y andrógenos también podríamos ponerle, ¿no? ¿No? Yo creo que podríamos ponerle también andrógeno, ¿no? Ahí ponle estrógeno y andrógeno. Claro, exacto. Yo creo que podemos ponerle andrógeno. Perfecto. Muy bien. Ahí está, perfecto. Entonces, los dos, ¿no? Principalmente, obviamente, la LH, ¿no? Pero si lo vemos de manera macro, los dos, para no estar haciendo más dibujos, más rayando eso. Los dos intervienen en la producción de estrógenos, progesterona, y la LH principalmente en la producción de andrógenos, ¿no? Pero en los dos, como también la FSH interviene en esa conversión de esos andrógenos, los vamos a incluir. Entonces, LH y FSH estimulan el ovario en la producción de estrógenos, andrógenos, e intervienen también en la producción de andrógeno. Listo. Dicho esto, por favor, sí tienes que remarcarle LH, Jesús, ponle ahí el pico de LH. Vas a marcar eso de la siguiente manera. Espérate, Jesús, en verde. Primero vamos en verde. Entonces, el feedback, como es, también es negativo, chicos. Feedback negativo. Listo. Haz tu feedback negativo, Jesús, tu rayita celeste. Eso. No, no, en tu dibujo no era celeste. Ya, está. El feedback es negativo. ¿A dónde? Exacto. Su control es más corto. Este es un feedback corto. Muy bien, es un feedback corto. O sea, solamente hacia la hipófisis principalmente, ¿no? Hacia la hipófisis. Muy bien, Jesús, es hacia la hipófisis. Listo, ahí lo regula. ¿Cómo es? ¿Qué signo negativo? No es un feedback negativo. Listo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tanto los estrógenos, el exceso de estrógenos o el exceso de progesterona, andrógenos, generan un feedback negativo hacia el hipófisis que debe responder con la disminución de las hormonas, tanto LH o FSH. O sea, ahí queda, es un control un poco más corto, el feedback es un poco más corto. Listo. ¿Y qué va a suceder? Ponle ahora sí las flechitas verdes, Jesús, que cuando caigan los estrógenos, ¿no? Y la progesterona, vamos a hablar de los estrógenos, por ejemplo. Ahí, los estrógenos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo? ¿Cómo sería el perfil hormonal, por ejemplo, de una persona con menopausia, ¿no? ¿No? ¿Qué pasaría, no? Y ahí ustedes van a ver cuáles son las enzimas que uno pide o las hormonas que uno pide para determinar que una persona está en menopausia, ¿no? Donde ya no tiene estrógeno, ¿no? Porque hay una insuficiencia ovárica, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, que es el marcador importantísimo, cómo va a estar la FSH y la LH en ese momento. ¿Aumentado o disminuido? Aumentada, ¿no? Porque el feedback es negativo. Va a estar aumentada. Muy bien. FSH y LH. Las 12 aumentan. Listo. Muy bien. Entonces, ya ven, se dan cuenta que cuando ustedes quieren ver que, por ejemplo, es importante esto para que sepan, por ejemplo, ustedes quieren ver, ay, estoy con la menopausia. Listo. ¿Quieres la menopausia? Listo, hazte tu perfil hormonal. ¿Qué debe incluir tu perfil hormonal? Tus estrógenos, tu LH y tu FSH, ¿no? Entonces, cómo va a ser el perfil hormonal de una insuficiencia ovárica? Es que vamos a tener estrógenos bajos, muy bajos, estradiol, que es el estrógeno que se mide, y vamos a tener FSH y LH elevada. Particularmente el FSH se eleva más, pero las dos se elevan para de manera general, las dos se elevan. Y se entiende porque tiene un feedback negativo. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a la otra, ¿no? A la hormona de crecimiento.
La hormona de crecimiento tiene algo particular porque las células efectoras o el órgano efector va a ser los huesos y el hígado. Puedes dibujar ahí un hígado si quieres y un hueso. Jesús. Excelente. Voy revisando quiénes están mientras Jesús va dibujando. Adonis, Johnny, Andrea, Arminda, Carlos, Taciro. Davis, ahí está, muy bien, Davis. Davis lo veo. Davis, presente, ¿verdad? Dedito arriba, Davis. Ah, muy bien, Davis. Muy bien, muy bien, muy bien, Davis. Esmeralda, no has venido, no te he visto hoy día. ¿Estás Esmeralda? Muy bien, Esmeralda. No son los chicos que conozco desde Estructura uno. ¿Quién más está ahí? Solo por si acaso voy a invocar a Yair, ¿ya? Voy a invocar a Yair Chancafé. De repente está en un negocio ahorita. ¿Está o no está? ¿O solamente ha aprendido? ¿Dónde está Yair? No está Yair. Se cree vivo Yair. No está. Ha aprendido y seguramente está haciendo un negocio o está enamorado. ¿Dónde está Yair? Yair, dedo arriba. Ya ven. Vivo es Yair. Ya, pues ¿dónde está? Ahí está bien. ¿Quién más está por acá? A ver. ¿Valeria está? Valeria Adriana. Valeria, dedito arriba. No está. Muy bien, muy bien. Bueno, en fin. Ya, sigamos, Jesús. Listo, a ver chicos, entonces la hormona de crecimiento estimula, como hemos dicho, principalmente al hígado y a los tejidos en general para el crecimiento longitudinal, el crecimiento de los tejidos, de la piel, de todo. El hormona de crecimiento actúa sobre todo los tejidos, ¿no? En particular, menciono que estimula al hígado para la producción de IGF-1, ¿no? Y puedes ponerle acá abajito, entre paréntesis, IGF-1, IGF-1. IGF-1 hepático, ¿no? IGF-1 hepático, es importante, ¿no? Y estimula el crecimiento de los tejidos. Importante, el IGF-1, que tiene como nombre también somatomedina. ¿Ya? Puedes poner entre paréntesis somatomedina, ponle de la IGF-1. IGF-1, somatomedina. Es la famosa somatomedina. Somatomedina. Es la famosa somatomedina. Interviene tanto en el crecimiento longitudinal. Perfecto, está bonito suma tu medida, listo. Entonces, ahora, ese IGF-1 pone una rayita hacia el hueso también. École, école, también hacia el hueso. Entonces, interviene tanto en el crecimiento del hueso, ¿no? O sea, del hueso no, del tejido de manera longitudinal, también con el metabolismo celular, ¿no? Entonces, en el metabolismo celular, como tal, ¿no? Tiene una función de insulina-like. ¿Qué significa esto de insulina-like? Porque tiene una estructura similar a la proinsulina, ¿no? Entonces, le otorga ¿qué? Unas características especiales, que mayor sensibilidad a la insulina, o sea, ayuda a regular la glicemia al facilitar la mayor captación de glucosa en el músculo periférico, ¿no? Por eso tiene una función de insulina-like, o sea, se encarga de regular la glicemia, ¿no? O sea, capta la glucosa en el músculo periférico. ¿Cómo es esto? O sea, cuando hay hiperglicemia, esta somatomedina tiene una función específica, ¿no? Es de captar esa glucosa en el músculo periférico para bajar los niveles de glucosa. Por eso tiene una función de insulina-like, parecido a la insulina, ¿no? La llamada somatomedina. Entonces es importante ese tema. A ver, otra vez pon todo el eje completo. El eje también va a ser entonces, ¿qué tipo de feedback creen que va a ser? Un feedback negativo, ¿no? Es un feedback negativo, Jesús. Dibújalo.
Muy bien. Ya, muy bien, ponle su flechita. Es un, ajá, el eje somatotrópico, entonces es un proceso en el cual hay un feedback negativo. Es importante para mantener la homeostasis del cuerpo, ¿no? ¿No? Ese pequeño bucle fisiológico que hay o de largo alcance que tiene la IGF-1, que es el principal freno en la producción de hormona de crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí va, ponle la regulación, Jesús, hacia, de la IGF-1 hacia el hipotálamo. Exacto. Muy bien, muy bien. El bucle de la somatomedina es el principal freno del eje en general, ¿no? A nivel hipotalámico va a estimular la liberación de la hormona liberadora de somatomedina, ¿no? ¿No? Como al mismo tiempo inhibe la secreción de la hormona liberadora de crecimiento. Por eso que tiene ese feedback de eje largo o de asa larga, ¿no? Tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisiario, que va a actuar más directamente sobre las células somatotropas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la IGF-1, llamada somatomedina, va a actuar directamente sobre la hipófisis, como es lo primero que mencioné, el primer bucle que ha hecho, la primera asa que ha hecho Jesús, directamente sí, sobre esas células somatotropas de la adenohipófisis, con eso disminuye la sensibilidad a la hormona de crecimiento. Listo. Pero también a nivel hipotalámico disminuye la secreción de la hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Ya? Listo. La prolactina. Vamos a la prolactina, Jesús. Lo mismo, pero acá sí hay una variación, como hemos dicho, ¿no? El eje, ¿qué es? ¿Qué tipo de estímulo es? Negativo, ¿no? Muy bien. Entonces sería un eje negativo. ¿Por qué? Porque está estimulado o está bloqueado. Porque está bloqueado le vamos a poner, porque ahí no hay estimulación en lo que está bloqueado. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué hormona, Jesús? Ponle, escribe un ladito, por favor. La dopamina, ¿no? Y vamos arribita, arribita. Así, como está ese nivel, podrías ponerle ahí dopamina, ¿no? Entonces la dopamina sintetiza, ¿no? El famoso péptido inhibidor de prolactina. Puedes ponerle PIF, PIF. DOP o PIF, es lo mismo. Entre paréntesis ponle PIF, dopamina o PIF. Ese famoso péptido inhibidor de dopamina, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, es lo mismo. Listo. Entonces, la dopamina, también llamado péptido inhibidor de prolactina, se va a producir en estos núcleos, ¿no? En el núcleo arcuato. Por eso es importantísimo conocer esto que hemos mencionado antes de los núcleos en el hipotálamo, ¿no? Se produce este péptido inhibitorio o dopamina en el núcleo arcuato del hipotálamo, ¿no? Y su mecanismo principal va a ser que mediante este sistema portohipofisiario, ¿no? Se va a unir a esos receptores tipo D2 que se encuentran en las células lactotropas de la adenohipófisis. ¿Listo? Entonces, en conclusión, en sencillo, la dopamina producida en el hipotálamo por el sistema portohipofisiario lo que va es inhibir a las células lactotropas en la adenohipófisis. De esta manera mantiene bloqueada la secreción de prolactina, ¿no? Bloquea la secreción de prolactina. Listo. Entonces, pero este control inhibitorio existe en sustancias que lo estimulan, por si acaso, ¿no? Primero vamos a nuestro control de nuestro eje, Jesús. ¿Cómo sería nuestro eje en este caso? ¿No? Ahí puedes dibujar la glándula mamaria, un pezón, si tú gustas. Un pezón, dibuja. Así como has hecho con rojito, dibuja un pezón. ¿Un pezón puedes dibujar, Jesús? Un pezón, muy bien. Listo, entonces la succión ahora es el feedback. Listo.
Y listo. Este feedback también es de asa corta, pues, ¿no? Porque directo, esto va directo ¿a dónde? Al hipotálamo, ¿no? Directo al hipotálamo. O sea, no incluye más centros de regulación, solamente de uno a otro, pues eso es corta, no tanto por la distancia, no quiero que interpreten cuando yo hablo de asa larga o asa corta, cuando, qué tan largo llega, ¿no? Sino, qué tantos, sistemas de regulación sobrepasa, ¿no? Cuando sobrepasa muchos sistemas de regulación es como que es largo, ¿no? Como por ejemplo en los casos del eje tirotropo y corticotropo, ahí tiene tres ejes que supera, ¿no? Supera el eje del órgano como tal, va al eje del hipófisis y estimula el eje del hipotálamo. Mientras que en estos dos de asa corta, si se dan cuenta, va directamente al hipotálamo. En este caso, por ejemplo, de la prolactina va directamente el estímulo directamente al hipotálamo, es corto, ¿no? Es corto, a eso me refiero, no que sea en longitud, ¿no? Los niveles entonces elevados de prolactina en la sangre, en el plasma, van a hacer que directamente actúe sobre el hipotálamo, estimulando la síntesis de qué y liberación de qué, de dopamina, ¿no? De dopamina, ¿no? Por eso es corto, directamente, dopamina. ¿Para qué? Esta dopamina finalmente que produce, ¿no? En el caso, ahora sí pone las flechitas, no hemos puesto flechitas, ¿no? En el caso de las flechitas del pezón, por ejemplo, bueno, acá no hay, el estímulo va a ser la succión, ¿no? Ahí no podríamos ponerle flechita como tal, porque no vamos a incrementar la succión, pero bueno, podemos ponerle ahí succión, si tú quieres, ¿no? Ahí está, perfecto. Eso, ajá, está bonito. Ahora sí ponle la succión, ¿qué va a hacer? Va arriba en la dopamina, la inhibe, ¿no? Disminuye la secreción. Eso, disminuye la secreción de dopamina. O estimula, inhibe, ¿no? Y acá te faltaría que acá sería la prolactina, la aumenta. Muy bien, perfecto. Muy bien, excelente, excelente. Muy bien. Es un feedback negativo. Ese ponle un dibujito, sí, ya, está bien, perfecto. Es un feedback negativo. Le pusiste la fecha, es un feedback negativo. O sea, es un feedback que contrapone, ¿no? Listo, es un feedback que contrapone. Y la hormona de crecimiento, Jesús, te olvidaste de poner la flechita, ¿no? Si la IGF-1, claro, disminuye, ¿no? El principal regulador de la hormona de crecimiento es el IGF-1, ¿no? Si el IGF-1 aumenta, la hormona de crecimiento disminuye, ¿no? ¿No? Si la somatomedina, entonces, y esto es clave para entender, ¿no? Los mecanismos de control, por ejemplo, ahí que has puesto bien, ¿no? Si la IGF-1, por ejemplo, aumentara, hay una inhibición directa, ¿no? ¿No? Y si, por ejemplo, la IGF-1 aumentara directamente el estímulo en el hipotálamo, va a inhibir el hipotálamo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo importante para entender luego en patología, cuando sean ustedes fisiopatología, el mecanismo fisiopatológico de la acromegalia, por ejemplo, con respecto al feedback, ¿no? ¿No? Entonces hay que entender esto, ¿no? Entonces el mecanismo de los feedback negativos creo que está claro. Un momento, espérate, que no me faltaba. ¿Qué otro gráfico nos falta? A ver, ¿qué otro dibujo nos falta? Espérate. No, 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 en el dibujo anterior. Listo, ok. No, no, el anterior, el anterior, Jesús. El anterior. Perfecto, ahí está. Ya, chicos. Jesús, ¿tú eso de ahí lo puedes modificar como está ahí? ¿O puedes tomar un captura de pantalla y mandarle al grupo, creo, ¿no? Sí, doctor.
Sí, tú un captura de pantalla más del grupo, porque creo que esas modificaciones no se van a poder, porque es un PDF que he hecho yo. Ya, yo creo que así Mm, queda bonito, ¿no? Aunque sí, sí se puede guardar, doctor, el PDF. Sí, bueno, ya te lo dejo encargado para que así se lo pases a los chicos, ¿ya? Ok, doctor. Porque así está bastante mejor entendido, ¿ya? Entonces, miren, comparando esto, ya para terminar esta parte de acá, chicos, miren el control del el feedback de asa larga en tanto para cortisol, para el eje del TSH, ¿no? Y controles un poco de asa corta, más bien para la hormona de crecimiento y de la prolactina, ¿no? Inmediatamente, entonces estimulan directamente al hipotálamo, ¿no? Al hipotálamo, son cortos, son al hipotálamo, mientras que del cortisol y del TSH son de asa larga, ¿no? Son de asa larga, ¿no? ¿Listo? Entonces, entendiendo esto, se entendió acá esta parte, porque esto de acá, este cuadrito acá es el 70% de la clase y el 70% de entender este endocrino. Se entendió dedos arriba y el que no entendió dedo abajo. Lucilid, Diego, Mía, ¿dónde está Mía? Mía no la veo a Mía. Mía está ahí, no está Mía, está Mía, 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 está bien, Mía. Heide Nicole, ¿dónde está? ¿Dónde está? No veo, no quiero pensar que no está presente. No está, ¿dónde está? Luzbi no está. Así está Luzbi. Muy bien, está Luzbi. Y ¿dónde está Criollo? Criollo. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Adonis, ¿está vivo o está muerto Adonis? ¿Qué es de Adonis? Adonis. Está durmiendo Adonis. Después va a jalar Adonis, ¿ah? Ya, listo. Entonces, se entendió. Queda así Jesús, ¿ah? Listo, siguiente. Bueno, ya acá esto es, bájalo, bájalo. Ya esto es lo que hemos mencionado, ¿no? Un gráfico que ya hemos expresado todo en el resumen de Jesús. Aquí está todo digamos, un mapa general de todo, ¿no? Lo que ya hemos hecho. Un dibujo, digamos, que pensaba explicarlo, pero ya se ha explicado, creo que mejor en los gráficos modificados que hemos hecho, ¿no? Ahí vemos la oxitocina, la vasopresina, que en la neurohipófisis y todo lo demás de la adenohipófisis, con colores como lo hemos hecho, pero me parece que ese gráfico un poco más complejo, más relleno de cosas, mientras que lo que hemos dibujado nosotros es mucho más sencillo, más fácil de entender. Siguiente. Pero bueno, les puede servir como referencia. Entonces, miren, cuando tenemos un problema miren la importancia que tiene el hipotálamo cuando tenemos, por ejemplo, una tumoración hipotalámica, un trauma cerebral, qué sé yo, cualquier causa que produzca una alteración en el hipotálamo se altera sus funciones, ¿no? Por ejemplo, podemos tener alteraciones en la pubertad, podemos tener hipogonadismo, podemos tener diabetes insípida, se puede generar obesidad, ¿no? Alteraciones térmicas, emaciación, bulimia, anorexia, todo eso se puede generar cuando hay alteraciones en el eje, ¿no? Podemos tener signos oculares, ¿no? Alteraciones de campimetría, por ejemplo, signos extrapiramidales, alteraciones sensitivas, cefaleas, signos extrapiramidales, vómitos, trastornos, somnolencia. Todos estos son síntomas que se van a dar en aquellos sujetos donde se altera, por cualquier razón, eh, el eje, ¿no? ¿No? Generalmente las alteraciones a ese nivel son por tumoraciones, ¿no? Y he explicado, miren, esa conexión tan íntima que hay entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Digamos, tiene una conexión muy, muy íntima, ¿no? Son muy cercanos, ¿no? Una alteración en esa zona generalmente produce todo este tipo de síntomas, ¿no? Siguiente, la conexión es bien íntima entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? ¿No? Ahora vamos a hablar un poco de la regulación térmica rápidamente. La regulación térmica,
intervienen muchos procesos, ¿no? Dentro de ellos, el proceso principal que genera calor son los procesos metabólicos básicos. La alimentación, por ejemplo, también tiene una dinámica particular, pero también la ingesta de alimentos te produce calor, ¿no? La actividad muscular también, ¿no? Y el cuerpo, esos son los elementos que generan calor, pero también hay elementos que producen la pérdida de calor, ¿no? Como por ejemplo la radiación y la conducción, el sudor mediante la vaporización del sudor nos hace perder temperatura, la respiración también genera pérdida de temperatura, o sea, regulación de la temperatura. Nos habíamos quedado ahora básicamente con la regulación de corrosión térmica, ¿no? Nos habíamos quedado cómo se encargaba el hipotálamo también de la regulación de la temperatura y cómo se perdía la temperatura por algunos, o sea, cómo se regula la temperatura por algunos procesos, como por ejemplo radiación, vaporización del sudor que se evapora, la respiración, la micción y la defecación, que también se encargan de regular en algunos puntos porcentuales la temperatura. Entonces, como ustedes verán, el, el, el hipotálamo va a ser más que todo, o sobre todo, lo que va a hacer es un termostato, ¿no? Si lo vemos de esa manera, el hipotálamo es un termostato, es un centro regulador de la presión, porque para la presión, perdón, de la temperatura, porque la generación de la temperatura eh, depende de varios factores, como les decía, procesos metabólicos, la alimentación, la actividad muscular, la pérdida por radiación, por vaporización, por respiración, todo eso de ahí es regulado por ese termostato que es el hipotálamo, ¿no? Es una función de termostato, ¿no? La otra, por favor, Jesús, la siguiente. Listo, y ustedes podrán ver ahí en ese gráfico, podemos ver la temperatura en grados centígrados, ¿no? Del sujeto y la temperatura en grados centígrados en un termómetro, ¿no? Básicamente eso es lo que podemos ver y vamos a ver distintos órganos con respecto a la regulación de la temperatura. Por ejemplo, miren la línea del recto, ¿no? Que es una temperatura constante, es una línea constante, ¿no? La temperatura, digamos, adentro del órgano es totalmente constante, casi no varía, ¿no? Mientras que seríamos una estabilidad de la temperatura de ese nivel, ¿no? Sin embargo, miren la variabilidad, por andate abajo, Jesús, en la variabilidad que hay en la temperatura, en la gradiente de la temperatura en los pies y las manos, ¿no? Pies y manos, ¿eh? Ajá, muy bien, señor Jesús, y las manos, miren. Exacto. Quiero comparar esos dos, ¿por qué? Porque en el recto la temperatura es constante, mientras que los pies y las manos la temperatura es totalmente variable. Y esa variabilidad o ese gradiente térmico es necesario. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en las extremidades puede uno regular bien la temperatura, ¿no? Cuando la temperatura ambiental es baja, por ejemplo, el cuerpo permite que la temperatura de los pies caiga significativamente, ¿no? De 37, que es promedio, puede bajar hasta 25, más o menos, como se ve en la gráfica, ¿no? Para conservar el calor dentro, ¿no? Eso hace para conservar el calor dentro, ¿no? Repito, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren nuevamente la gradiente térmica en pies y manos, y miren, por ejemplo, la gradiente que hay en los pies. Miren los pies. Miren los pies, ¿no? La temperatura puede estar normalmente a 30, ándate a la punta de Jesús, a la punta arriba, puede estar entre lo normal, ¿no? 35, 36, 37, pero para regularla puede llegar hasta que era 27. ¿Para qué? Periféricamente puede llegar hasta 25, por ejemplo, afuera, o sea, se pueden poner frías las manos para mantener el calor dentro del cuerpo y no fuera, ¿no? Repito, ¿no? Por eso es importante esa variabilidad que hay entre las manos y los pies, ¿no? En las extremidades se puede regular muy bien la temperatura. La temperatura ambiental baja, por ejemplo, si nos vamos a un lugar de heladas, a Puno, a Cusco, donde la temperatura es fría Cerro de Pasco, por ejemplo, el cuerpo permite que la temperatura en los pies caiga, ¿no? Estrepitosamente, puede llegar hasta los 25 grados, por ejemplo, 25, entonces, por ponerle un número, ¿no?
para conservar el calor, pero en el centro del cuerpo, adentro, ¿no? En la parte de los órganos principales, ¿no? El tórax, qué sé yo, en la parte abdominal, ¿no? Uno tiene que concentrar la mayor temperatura ahí. No es de que se nos enfría, por ejemplo, los órganos intraabdominales o intratorácicos, ¿no? En lugares donde hay friaje, si no nos moriríamos, ¿no? Lo que se nos congela básicamente son las extremidades, manos y pies. Uno comienza a sentir el friecito ahí, ¿no? Cuando nos estamos acercando, por ejemplo, en un viaje de Lima, no sé, pasamos por Loroya, ¿no? No sienten ese friecito generalmente en las extremidades, ¿no? Y uno está que se frota las manos, se calienta, porque eso es lo que hace el cuerpo, ¿no? Regula de esa manera la temperatura, ¿no? En las extremidades para mantener el calor central, ¿no? Mientras que en el recto, por ejemplo, es una línea horizontal, en la cabeza también tiene esos bemoles como en el tronco. Pero lo más llamativo es esa variabilidad de la gradiente que hay en manos y pies en las extremidades, ¿no? Que es importante. Y lo importante del hipotálamo, como ustedes podrán ver en ese gráfico, es que el hipotálamo, como termostato, genera un punto de convergencia. Ahí Jesús, márcalo, que todas las líneas van hacia los 37 grados, 36,5. O sea, bueno, todos van hacia arriba, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿No? Al punto de convergencia. El punto de convergencia a una temperatura más o menos ambiental va por encima de los 35 grados, ¿no? El punto de convergencia, ustedes ven ahí, 34, 35, ¿no? Ahí, a ese nivel, ¿no? Es más o menos el punto de convergencia de todas, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, ese punto de convergencia es una medida de la temperatura ambiental, que es más o menos entre los 35 grados de ese eje X que ustedes ven ahí, ¿no? Y todas las temperaturas del cuerpo tienden a convergir ahí, ¿no? Esto indica que los mecanismos de disipación, ¿no? De calor, por ejemplo, están activos para evitar que, digamos, el core, el núcleo del cuerpo, sobrepase su límite de seguridad, ¿no? Entonces, es importante encontrar que esta gráfica nos explica muy bien cómo el hipotálamo como termostato permite regular esa temperatura ambiental, ¿no? Con la temperatura corporal del cuerpo, ¿no? Mediante esa fluctuación que tiene principalmente en las extremidades, ¿no? Para poder de esta manera regular o amortiguar los cambios de temperatura y manteniendo una homeostasis térmica central invariable, que es lo que necesita el cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces, entiendan este gráfico como esto, ¿no? El hipotálamo como termostato. Utiliza siempre las extremidades para poder regular la temperatura central del cuerpo, ¿no? Siguiente. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Como en la fiebre, por ejemplo, ya estamos hablando de un problema patológico, ya no fisiológico, pero ¿cómo se produce la fiebre? La fiebre se produce por generación de endotoxinas o procesos inflamatorios que estimulan liberación de pirógenos. Estos pirógenos, que pueden ser generados por la acumulación de monocitos, macrófagos, células de Cluffer, liberan estas citocinas inflamatorias, que podrían ser interleuquinas, por ejemplo, ¿no? Interleuquinas que van a elevar el punto de temperatura de este termostato, ¿no? Los pirógenos más conocidos son, ahí puedes ponerlos, por favor, en citocinas, Jesús, pues sí puede ser pregunta examen, ¿ya? Interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Ahí me faltó ponerle esa interleuquina 1, 6, IL1, 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 IL6 y TNF alfa. No, es interleuquina 1, interleuquina 6, IL1, IL6 y TNF. Ahí te faltó en el 6, ¿ah? IL1, IL6 y TNF alfa. Listo. Entonces, ¿qué significa esto, no? Cuando tenemos alguna infección o proceso inflamatorio, estas endotoxinas lo que van a hacer es una activación inmunitaria. Entonces, las células de la inflamación, como son los monocitos, los macrófagos, o las células de Cluffer en el hígado, por ejemplo, van a liberar estas citocinas inflamatorias, también llamadas pirógenos. ¿Pirógenos por qué? Porque estas citocinas se encargan de aumentar el punto de temperatura, el termostato, cambian el termostato del hipotálamo, ¿no? ¿Y cuáles son? El interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral, van a viajar por el torrente sanguíneo hasta el sistema nervioso central
para que estimular el hipotálamo. Hasta ahí tenemos que, por ejemplo, tenemos una celulitis en la pierna, por ejemplo, que es bien común. Una celulitis en la pierna genera liberación o acúmulo, por ejemplo, de células inflamatorias como monocitos, macrófagos, ¿no? Y esto genera la liberación de citocinas. Estas citocinas inflamatorias viajan por el torrente sanguíneo hasta el hipotálamo, ¿no? Para regular la temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la acción a nivel del hipotálamo? ¿No? ¿Cuál sería? ¿Qué pasaría? Estas citocinas actúan en el área llamada preóptica del hipotálamo y inducen la síntesis de prostaglandinas. Ajá, aquí puedes poner entre paréntesis, Jesús, puedes poner área preóptica del hipotálamo. Dice área preóptica, no, está bien puesto, y área preóptica del hipotálamo, pensé que no se había puesto. Área preóptica del hipotálamo, ¿no? Viajan hasta esa área preóptica del hipotálamo, ¿para qué? Para producir prostaglandinas, ¿no? Prostaglandinas. ¿Qué prostaglandinas? La PEG2, la prostaglandina 2, PGE2, 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 la prostaglandina. Listo, la prostaglandina, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos una infección en la piel que atrajo la activación de monocitos, macrófagos. Estas produjeron estas citocinas, que estas viajan por el torrente circulatorio hasta el área preóptica del hipotálamo, y en el hipotálamo se produce prostaglandina. Estas prostaglandinas se encargan de reajustar ese termostato, ¿no? Provocan una especie de sistema set point, le llaman en medicina. En medicina le llamamos sistema de set point, que básicamente es una regulación del termostato, ¿no? Es regulación del termostato. Es decir, que el cuerpo que antes estaba prefijado de 37, ponle ahí, por ejemplo, pon 37 grados centígrados, que es el promedio de la temperatura corporal, 37, listo, o le pone una flechita al costadito, 39 grados, por ejemplo, ¿no? 39 grados. O sea, mueve. El set point significa de mover el switch de uno al otro, ¿no? Si antes nuestra temperatura estaba prefijada a 37 en nuestro termostato hipotalámico, estas prostaglandinas mueven ese nivel prefijado. Ya no va a ser 37, ahora va a ser 39. ¿Qué es lo que va a llevar a esto? Que la respuesta sistémica va a hacer que se produzca fiebre. Pero ¿cómo se produzca? ¿Cómo hace para producir fiebre? O sea, para llegar hasta esa temperatura del cuerpo. Activa mecanismos de conservación del calor, por ejemplo. ¿Cuáles son los mecanismos de conservación del calor, perdón? Ponle ahí mecanismo de conservación del calor. Ahí nos pone mecanismo de conservación del calor. Mecanismos de conservación del calor, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos de conservación? No solamente conservación, sino de generación, porque genera su propio calor. Va a ser producir que escalofríos, ¿no? Y vasoconstricción del cuerpo. Escalofríos y vasoconstricción, ¿no? Escalofríos y vasoconstricción. En los escalofríos no nos movemos y no temblamos, y pues esa tembladera que nos dan los escalofríos está generando calor. ¿Calor para qué? Para poder llegar a esa temperatura nueva, porque el termostato ya no está a 37, ahora el termostato es 39. Entonces necesitamos generar calor para llegar a esa temperatura prefijada o nuevamente fijada, ¿no? Que en vez de ser 37, ahora es 39. Vasoconstricción. Escalofríos, vasoconstricción. Calor no, pues es escalofríos y vasoconstricción. Vasoconstricción. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a tener cuando tengamos fiebre, ¿no? La clínica de la fiebre es esa, ¿no? Entonces, vuelve tu subnormal. Entonces, si yo tengo que mencionar cuál es la génesis de la fiebre a nivel central, es la producción de prostaglandinas, ¿no? La prostaglandina se estimula y es la que regula el termostato. Ponle ahí una estrellita a la prostaglandina. Ponle una estrellita a la prostaglandina. Digamos, esa es como que es la estrella, ¿no? La prostaglandina finalmente que se produce en el hipotálamo es la que va a regular el eje, ¿no? Es la que regula el eje, una estrellita, listo. Entonces, por eso se entiende que darle AINES a los pacientes baja la fiebre, ¿no? Darle un AINE al paciente porque los AINES lo que hace es inhibir la formación de prostaglandinas.
Al inhibir la formación de prostaglandinas, la temperatura cae. Ahora van a entender por qué tratamos la fiebre con AINES, ¿no? Ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Tienen acción antipirética, ¿no? Siguiente, AINES, AINES, sí, AINES. Los AINES, ponle ahí una flechita hacia arriba, si quieres una flecha, actúan sobre la fiebre. ¿Por qué? Porque inhiben ¿qué? Exactamente, ponle negativo. Exacto, los AINES inhiben la producción de prostaglandinas, por eso que con eso tratamos la fiebre, pues, ¿no? Ibuprofeno, paracetamol, trata la fiebre bien, ¿no? Siguiente, siguiente, Jesús. Listo, y ahí está, pues, ¿no? El termostato ahora está en 39, ¿no? Tienes escalofríos, dolor de cabeza, estás con vasoconstricción, listo, entonces te tomas tu AINE, ¿no? Te tomas tu AINE. Entonces, ¿qué hace el AINE? Finalmente disminuye o bloquea la producción de prostaglandinas. Los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas, bloqueando su formación. Y tres, con eso baja la fiebre. ¿Y cómo se manifiesta bajándose la fiebre? Con vasodilatación. Pues, ¿no? Eso enfría el cuerpo porque suda el cuerpo y enfría el cuerpo y disminuye ese termostato prefijado. El cuerpo va a disipar el calor por sudoración y vasodilatación periférica. Listo, siguiente, Jesús. Ya, listo. La hipófisis, para completar la información de hipófisis, dale zoom un poquito. Ya habíamos mencionado, ¿no? Esto va a ser un poco más fácil, ¿no? El tipo de células que tenemos en la hipófisis, ¿no? Tenemos células somatotropas, lactotropas, corticotropas, tiotropas y gonadotropas, ¿no? En la hipófisis anterior, ¿no? Son células glandulares. No menciono de la neurohipófisis porque ahí no hay células, no hay glándulas que producen hormonas. Netamente, cuando hablamos de tejido secretor, vamos a hablar de tejido glandular de la adenohipófisis, ¿no? Y ahí están todo el tipo de células, ¿no? Somatotropas, hormona de crecimiento. Lactotropas, prolactinas, corticotropas ACTH, tirotropas TSH, gonadotropas FSH y LH, ¿no? Ahí está su porcentaje total de células secretoras, por ejemplo. Somatotropas el 50%, lactotropas, ahí está el porcentaje que ocupa, ¿no? ¿No? Y la afinidad cromática son características histológicas de la célula. Lo importante es saber qué tipo celular hay en la adenohipófisis y qué es lo que produce. ¿Ya? ¿Qué es lo que produce? Siguiente, por favor. Perfecto, exacto. Y ahí es un resumen total de los ejes, Jesús, ¿no? El resumen que ya hemos mencionado en realidad, ¿no? A ver, ándate a regulación de cortisol. Ujú, regulación de cortisol. Y ahí está, pues, la hormona liberadora de ACTH, ¿no? Estimula el ACTH y en la corteza que produce cortisol, eso ya le hemos hablado, ¿no? Listo. Ahora, el TRH igualito. El TRH estimula la TSH, la TSH libera, igualito. Vamos al hormona de crecimiento. El hormona de crecimiento, ¿ya? Da lo mismo, explica lo mismo, ¿no? ¿No? Igualito para todo. Eso ya se explicaba en el dibujo que Jesús se ha confeccionado ahorita con Jesús y quiero que le he enviado al chat, ¿no? Baja un poquito que no lo veo bien. Listo. Solo para mencionar en este gráfico, arribita, arriba. Cuando hace referencia a PNB, son los núcleos paraventriculares, por si acaso, ¿no? Eso es un poquito. ¿Ya? Núcleos paraventriculares, ¿ya? Puedes ponerle ahí para que tengan, no se olviden. Bueno, PNB, núcleos paraventriculares. Paraventriculares. O sea, quiere decir que el feedback es de asa larga, pues, ¿no? Va hasta los núcleos paraventriculares sin IVE, ¿no? Exacto. Ahora vuelve más chico el gráfico. Listo, se dan cuenta, miren, en el eje del cortisol, el feedback va hasta los núcleos paraventriculares. La tiroides también estimula los núcleos paraventriculares para disminuir, digamos, la liberación de TRH, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ajá, TRH, ¿no? TRH, ¿no? Ahora, eso es para mencionar eso, ¿no? Después están los ejes, como hemos mencionado, creo que es más fácil de entenderlo en el gráfico que hemos hecho con Jesús. Y con respecto a la neurohipófisis, al otro lado Jesús, dale zoom, ¿no? Ya hemos dicho que la ADH se regula por osmoreceptores y barroreceptores, principalmente osmoreceptores.
¿no? Y la ADH que interviene también en la fiebre, ¿no? También, bueno, digamos, regula un poco la temperatura, ¿no? Porque favorece la vasodilatación y la liberación del enfriamiento de la piel, ¿no? También interviene de alguna manera. Acuérdense que es como un carro, el cuerpo, un carro que tiene el motor recalentado, que es lo primero que tú haces es ponerle agua, ¿no? Hidratarlo, ¿no? También interviene, o sea, como tiene un control, digamos, del volumen del cuerpo, también la ADH interviene de manera no primaria, pero también tiene cierta regulación en la fiebre, ¿no? E interviene en la regulación de la sed también, obviamente, ¿no? La siguiente. Perdón, reduce. Y ahí está, bueno, eso ya lo hemos mencionado, la osmolaridad con respecto a la retención de agua y la oxitocina con respecto a la función reproductiva y la lactancia, ¿no? ¿No? Están los dibujos, digamos, son dibujos en realidad, son gráficos de lo que ya hemos mencionado a lo largo de la clase y creo que está mejor graficado, o sea, más fácil de entender está en el dibujito que Jesús ha mandado, ¿no? Que lo ha recortado de la exposición. Siguiente. Bueno, y aquí hay una serie de conclusiones que son importantes, ¿no? Entre el hipotálamo y la neurohipófisis existen conexiones nerviosas muy importantes, ¿no? Y hay otro tipo, o sea, no solamente conexiones vasculares, sino conexiones nerviosas, ¿no? Que permiten la comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis, el hipotálamo y la neurohipófisis. Tenemos el sistema porta y el sistema nervioso portohipoficiario, ¿no? De esas conexiones propiamente dichas de los somas neuronales y su conexión con los axones finalmente en la neurohipófisis. Dice que en muchos animales las hormonas secretadas por la neurohipófisis son la vasopresina y la oxitocina. La primera, o sea, la vasopresina, incrementa la permeabilidad de los conductos recolectores del riñón, agua y con ello la concentración de orina, mientras que la segunda es crítica en lo que es la lactancia y la contracción uterina, eso también lo hemos visto, ¿no? Tercero es en el hipotálamo, están integrados otros mecanismos complejos como el sistema autónomo, ¿no? Acá la sed, por ejemplo, o la temperatura térmica, ¿no? Siguiente. Hay múltiples funciones, siguiente, ¿no? ¿No? La hipófisis es un órgano indispensable, muy indispensable para regular las funciones glandulares de todo el organismo, ¿no? Ya hemos dicho que está formada por dos lóbulos, ¿no? Principalmente los dos lóbulos. Estamos señalizando qué cosas son importantes que ustedes puedan recordar, ¿no? Los dos lóbulos que son importantes entenderlos, ¿no? Lóbulo anterior, un epitelio, digamos, de células secretoras y un lóbulo posterior que no tiene células secretoras, ¿no? El lóbulo intermedio es notable en los vertebrados inferiores, pero no en los seres humanos y en los mamíferos. O sea, no tenemos lóbulo intermedio, tenemos solamente el lóbulo anterior y posterior, ¿no? Las células corticotropas de la adenihipófisis sintetizan propio melano. Eso es importante, ¿no? Esto acá señala, pone una estrellita, Jesús, que las células corticotropas de la adenihipófisis sintetizan cortimelanocortina, precursora de la hormona adrenocorticotrópica, ¿no? Endorfinas y melanocortina, ¿no? Estas últimas intervienen de manera decisiva en el control de la pigmentación cutánea, es importante, tanto en la hormona adrenocorticotrópica, que es reguladora en la pigmentación casi en todos los mamíferos. ¿Pero por qué es importante esto? Porque la adenihipófisis también sintetiza, márcalo ahí, propomielanocortina, eso es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, y esto es importante, por ejemplo, cuando tenemos o queremos diferenciar algún tipo de alteración, este, ¿cómo se llama? Del eje corticotropo, ¿no? Por ejemplo, en la insuficiencia adrenal primaria, ¿no? La insuficiencia adrenal primaria que es en la glándula, en la suprarrenal, ¿no? ¿No? En el cual ahí se pierde ese feedback, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia adrenal primaria, se pierde ese feedback negativo, ¿no? Al no haber cortisol, no se puede inhibir la CRH ni tampoco la ACTH, ¿no? Hay una hiperproducción por la adenihipófisis de esta enzima, ¿no? De esta hormona, ¿no? Propio melanocortina, ¿no? También ponle entre paréntesis OMC,
porque también se le conoce como POMC, POMC. Y al haber un incremento de esta POMC, ¿no? Se estimula a los melanocitos, y por eso que estos pacientes tienen esa pigmentación, ¿no? Y eso se da cuando hay insuficiencia adrenal primaria, por si acaso, ¿no? Una insuficiencia adrenal primaria. A diferencia que sea, por ejemplo, una insuficiencia adrenal secundaria, ¿no? En la cual no hay esa hiperpigmentación, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? En el contexto de insuficiencia adrenal, ¿no? Lo más sencillo, cuando hablamos de insuficiencia adrenal primaria, que es enfermedad de Addison, donde la falla se encuentra en la glándula suprarrenal estrictamente, ¿no? Los niveles de ACTH y de la POMC se encuentran muy elevados. Listo. Y el signo clínico más importante es la hiperpigmentación, ¿ya? Mientras que en la insuficiencia adrenal secundaria, que ya sería en la hipófisis, los niveles de ACTH están bajos o ausentes, por ejemplo, ¿no? Y hay ausencia de hiperpigmentación, ya que no existe un exceso de POMC, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Entonces, eso nos sirve para diferenciar la insuficiencia adrenal, si es primaria o secundaria. Acuérdense que la primaria es por déficit de cortisol y la secundaria es por déficit o por poca producción de ACTH. Y si se produce ACTH poca, en igual medida se va a producir poca cantidad de POMC, ¿no? Listo. Lo siguiente, la hormona de crecimiento somatotropina es sintetizada por las células somatotropas y muestra una enorme especificidad para cada especie. Su secreción es episódica, ¿no? Y reacciona a factores hipotalámicos, ¿no? ¿Verdad? Hay un buque de retroalimentación, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y ahí tiene que ver el IGF-1 por parte del fondo común circulante de la hormona está fijada una proteína. Siguiente. Y ahí está el IGF-1, ¿no? La hormona de crecimiento activa el crecimiento e influye en el metabolismo de la proteína y los carbohidratos, ¿no? Y ahí interviene esa función de insulina-like que tiene el IGF-1. ¿A qué me refiero insulina-like? Nuevamente lo repito, a funciones similares a la insulina, ¿no? Entonces, esta hormona IGF-1, ¿no? Secretada o estimulada por la hormona de crecimiento, tiene funciones parecidas a la insulina, ¿no? Ahora, el crecimiento expresa una relación compleja de acciones de la somatotropina, el factor de crecimiento, similar a la insulina tipo 1 y otras hormonas, ¿no? Que influyen de manera extrínseca, mediada por factores genéticos, ¿no? El crecimiento tiene que ver bastante también con factores genéticos, ¿no? Produciendo excesivo deficiente influencia en cuestión del crecimiento como tal, porque eso depende, como decía yo, de factores genéticos y de la respuesta a la pubertad, ¿no? Es importante. El siguiente. Listo. Ok, listo. Entonces, chicos, algún comentario, algo que no se ha entendido para hacer ¿cómo se llama?